Hola, en el día de hoy les voy a mostrar los 3 errores más comunes al estimar o calcular nuestros cilindros neumáticos. Cuando queremos diseñar un nuevo sistema neumático, modificar uno existente o flexibilizar uno que ya está funcionando, es de vital importancia hacer buenos cálculos de nuestros actuadores neumáticos. Para el caso de los cilindros, ejes neumáticos o todo actuador que haga su desplazamiento por corrimiento de émbolo, estos son los 3 errores más comunes que se repiten una y otra vez cuando calculamos nuestros cilindros neumáticos. El primer error al estimar cilindros neumáticos o al estimar nuestros actuadores neumáticos es no analizar bien el sistema mecánico. Parece algo muy obvio, pero en realidad en muchos casos no se hace un correcto análisis de todas las fuerzas que interactúan en el movimiento de la carga. Un sistema neumático es de por sí un sistema mecánico que puede ser de alta, media o baja complejidad. Y el objetivo de este sistema mecánico es llevar una carga de un punto A un punto B. Y en la mayoría de los casos, la estimación de este movimiento de la carga se hace únicamente basándose en el peso de la carga y la gravedad, lo cual en los casos más básicos o en las aplicaciones más simples podría aplicar. Pero en aplicaciones un poco más complejas hay otras fuerzas que inciden en el movimiento de esta carga, como por ejemplo rozamiento, esfuerzos cortantes, momentos de inercia, entre otras. Es cierto que en algunos casos algunas de esas fuerzas son despreciables porque su aportante al movimiento no es significativo, pero en muchos otros este aporte de fuerza al movimiento no es despreciable. Lo importante es hacer un buen análisis y no obviar nada, no dar nada por entredicho, para así poder hacer un correcto análisis y tener una buena estimación de nuestros actuadores neumáticos. El segundo error es confundir los conceptos de velocidad y fuerza dentro de los actuadores neumáticos. Hay dos conceptos que están muy relacionados, pero que debemos separarlos conceptualmente. El concepto de presión relaciona la fuerza con el área. Es por ello que si necesitamos más fuerza en nuestro actuador o en nuestra aplicación neumática, podemos regularle a una más alta presión, es decir, incrementarle la presión a nuestro sistema neumático para que nuestros actuadores hagan más fuerza. Esto hasta cierto punto. Es decir, si quiero que un actuador haga más fuerza por X o Y motivo, podemos regularle la presión de nuestro sistema a una presión un poco más alta. Esto nos va a ayudar a que el actuador haga más fuerza, pero también nos va a limitar un poco en temas de eficiencia energética. Vamos a sacrificar un poco la eficiencia energética al incrementarle la presión. Por otro lado, cuando hablamos de velocidad, es decir, la velocidad con la que nuestro actuador hace el desplazamiento, tenemos que hablar de otro concepto que se llama flujo o caudal. Flujo o caudal es la velocidad con la que el aire llena una cavidad. En los actuadores neumáticos hablamos de la velocidad con la que el aire comprimido llena una cavidad del actuador y se vacía la otra cavidad sacando el aire comprimido. Ahora bien, cuando necesitamos tener una velocidad controlada, es decir, controlar la velocidad de desplazamiento de nuestro cilindro, utilizamos reguladores de caudal a las dos entradas del cilindro. Esto nos va a ayudar a tener una velocidad de desplazamiento un poco más controlada hasta cierto punto. Cuando necesito un poco más de velocidad en estos cilindros, y ya utilicé mis reguladores de caudal, lo que puedo hacer es utilizar conectores de escape rápido. Ellos nos va a facilitar para que el cilindro desocupe todo el aire comprimido que tiene un poco más rápido y nos va a ayudar a una conmutación un poco más rápida. Ahora bien, si llegando a este tope y habiendo utilizado los reguladores o los escapes rápidos y no llego a la velocidad deseada, lo que puedo hacer es replantear el diseño de nuestro sistema neumático, es decir, mirar la capacidad o el caudal que maneja la válvula que nos controla el cilindro, las válvulas que están antes de ella, los terminales de válvulas, si en este caso tengo terminales de válvulas, las unidades de mantenimiento y los conexionados. Esto nos va a ayudar
a que si yo amplío la capacidad de estos elementos, amplíe la velocidad de mi cilindro hasta cierto punto. El tercero es el más controversial y es no confiar ciegamente en la ficha técnica. ¿Por qué no confiar ciegamente en la ficha técnica? En muchos casos debemos confiar en la ficha técnica, en otros casos no. A lo que me refiero es a lo siguiente. Cuando miramos las fichas técnicas, esos son datos que el fabricante tiene con base en una información o en unos factores que él asume. Es decir, hablando específicamente de la fuerza o para la estimación de los cilindros neumáticos, que necesitamos la fuerza que hace el cilindro, el fabricante para hacer estos cálculos asume ciertas cosas. Es decir, el fabricante en este caso, en el caso de la fuerza, asume que la presión de línea es 6 bar. Pero seamos sinceros, 6 bar es el estándar que estaba hace muchos años en la industria. Ahora el estándar no son los 6 bar, son un poco menos. Por eficiencia energética, muchos fabricantes han decidido diseñar sus elementos neumáticos con base en menos presión. Es decir, que ya no se diseñan con base a los 6 bar o 7 bar que se utilizaba antiguamente, sino que se diseña con base a 5 bar, inclusive 4 bar. ¿Eso por qué? Porque entre menos presión yo utilice, mi compresor va a tener que trabajar menos y va a consumir menos energía. Esto, digamos que por temas de eficiencia energética, es muy beneficioso. Ahora bien, habiendo dicho eso, tengo que hacer los cálculos de mi actuador. Para hacer los cálculos de mi actuador, tengo que tener en cuenta la fuerza que necesita hacer este actuador, ¿verdad? Entonces, para hacer este cálculo de fuerza, necesito utilizar la presión. ¿Cuál es la presión? La presión de línea, la que el fabricante ya asumió que es a 6 bar. Pero si yo la tengo en mi línea, la tengo a 4, 4,5, 5 o 5,5 bar, pues no va a ser la misma que está en la ficha técnica. Es decir, tengo que hacer mis cálculos manuales en vez de hacerlos o fijarme ciegamente en la ficha técnica, porque la ficha técnica es muy posible que los factores que asumió el fabricante no sean los mismos que yo tengo en planta. Entonces, confiar en la ficha técnica para algunas cosas, pero no confiar ciegamente, porque hay que tener cierto criterio de los factores que asumió el fabricante para poner los datos en esa ficha técnica. Entonces, si necesitan hacer los cálculos, voy a hacer un video en donde vamos a mirar cómo hacer los cálculos de un cilindro neumático o de cualquier actuador neumático con desplazamiento por desplazamiento de émbolo. Lo voy a dejar acá en la descripción para que tengan acceso a él.